Creo que tú dices la palabra clave y es acompañamiento. Digamos que hay una diferencia entre un acompañamiento y una imposición, ¿no? Cuando hago el acompañamiento es que hago parte del proceso de mi hijo o de mi hija, dándole las herramientas para acercarse a ese proceso. Sin embargo, cuando ya nosotros imponemos a nuestros hijos con respecto a qué es lo que deben estudiar es cuando está ese problema. Hola, bienvenido a un nuevo capítulo de Las voces que te mueven de la Universidad del Bosque. Hoy hablaremos del proceso ideal para optar por una carrera universitaria, por lo que brindaremos herramientas muy importantes para los jóvenes que están próximos a concluir su etapa escolar básica. Por eso, el día de hoy nos acompaña Nicolás Cárdenas. Él es un orientador vocacional de aquí de la Universidad del Bosque y con su ayuda desarrollaremos una guía práctica sobre cómo elegir la carrera y la universidad más adecuada. Hola Nicolás, ¿cómo estás? Hola Valentina, muy buenas tardes para todos, para todas. ¿Cómo estás? Bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Para empezar con nuestra entrevista el día de hoy, quisiera saber primero qué es lo primero que debe hacer un joven cuando tiene dudas sobre qué pregrado cursar. Bueno, me parece que es una pregunta muy pertinente también para los tiempos en los cuales hay mucha información, ¿no? En los cuales los jóvenes cada vez pueden tener más acceso a diferentes páginas web, pueden tener más acceso a redes sociales. Y creo que hay que centrarse en diferentes factores en los momentos en que un estudiante está por tomar la decisión. Particularmente se puede apoyar por los psicoorientadores de los colegios, que creo que son quienes tienen ese papel principal en esa transición entre el colegio y la universidad, los cuales tienen como ese puente de dirección entre el estudiante y la universidad, pero hay otros factores que el estudiante puede tomar desde su autonomía, como puede ser asistir a ferias universitarias. Hay ferias muy grandes como la Feria del Libro, en el cual hay muchas entidades de educación superior donde pueden solucionar dudas y que están las personas que pueden solucionárselas. También puede asistir a diferentes actividades dentro de la universidad, ¿no? Actividades como los Open Days, que son actividades donde el estudiante puede entrar directamente a vivir lo que experimenta una persona en la carrera, ¿no? Tener este contacto directo con los profesores, tener como esta inmersión dentro de la universidad que es tan importante al fin y al cabo. También puede acceder a diferentes páginas web, a las redes sociales, en las cuales va a conocer diferentes aspectos como puede ser el pensum, el número de los semestres, el perfil del egresado y el perfil del aspirante, que son aspectos que a veces los estudiantes no tienen muy en cuenta, pero ya hay un perfil establecido sobre lo que se espera del aspirante, cuáles son esos gustos, cuáles son como esas pasiones que debería tener el estudiante que se vaya por dicha área. Diría yo que pueden ser los primeros pasos. Ok, y uniendo un poco a eso que me comentas, ¿hay un proceso adecuado o que tú nos recomiendes para que un joven elija satisfactoriamente su carrera universitaria? O sea, como un proceso específico aparte de todo lo que nos mencionaste. Yo creo que tal vez no hay algo adecuado en sí. Creo que depende también de cada estudiante y de su proceso directamente. Como hay algunos que tienen muy claro su proceso desde que inician en bachillerato, algunos desde noveno, algunos desde 11, algunos hasta se gradúan y aún no lo tienen muy claro. Y es válido también, dependiendo del proceso en el momento en el cual deseen empezarlo. Digamos que pueden empezarse a ir por alguna de las opciones que les nombré, pero más que eso no sentir como esa presión de que hay un momento específico o una forma perfecta de hacerlo. Pues digamos que hay personas que se les facilita más el acercamiento a los padres de familia, otros más tienen acceso más al psicólogo del colegio, otros ya van con un proceso en psicología y les ayudan en ese proceso vocacional, otros prefieren acercarse directamente a las universidades o les es más importante los espacios de la universidad, les es más importante sentirse cómodo o cómoda en la universidad, los espacios de bienestar. Entonces depende también de los intereses del estudiante, el cual sea la ruta por la cual debe empezar. Claro, y más porque uno a esa edad, uno todavía está muy joven y a veces uno está muy perdido, y como que uno no sabe por dónde empezar a buscar. Ahora que tú mencionabas a los padres de familia, ¿cómo debe ser este acompañamiento de los padres frente a este proceso? Que sus hijos están enfrentando una etapa un poco complicada, de pronto de mucha ansiedad. ¿Cómo puede ser ese acompañamiento de los padres? Creo que tú dices la palabra clave y es acompañamiento.
digamos que hay una diferencia entre un acompañamiento y una imposición, ¿no? Cuando hago el acompañamiento es que hago parte del proceso de mi hijo o de mi hija, dándole las herramientas para acercarse a ese proceso. Sin embargo, cuando ya nosotros imponemos a nuestros hijos con respecto a qué es lo que deben estudiar es cuando está ese problema. Si yo acompaño es porque ayudo a encontrar opciones, ayudo a, no sé, les hablaba del tema de los Open Day. Ayudo a mi hijo a acercarse a las universidades, le paso páginas web, le ayudo de pronto si tengo la posibilidad económica de entrar en un proceso de orientación vocacional. Eso se hace desde el acompañamiento. Pero si desde joven le estoy diciendo qué es lo que debería estudiar, casos que se ven mucho de que tenemos una empresa familiar y sí o sí debes entrar a estudiar algo que le aporte a la empresa familiar, o te empiezo a imponer aspectos que he visto que en el mercado laboral tienen mayor auge, es cuando ya no estamos haciendo un acompañamiento y cuando podemos caer en ciertos errores. Claro que eso se ve bastante, ¿no? Que a veces sienten mucho la presión de sus padres por lo que ellos quieren estudiar y no por lo que realmente les apasiona. Totalmente. Si por el contrario este estudiante ya sabe qué carrera estudiar, pero aún está como confundido entre las múltiples opciones de universidades que tenemos, tanto acá en el país como por fuera o en otra ciudad de pronto, ¿qué crees que puede facilitar esta elección ya no como de la carrera, sino del lugar donde estudiarla? Bueno, creo que hay un factor que es muy importante y es el tema de los enfoques, ¿no? Digamos que cada institución de educación superior tiene un enfoque distinto y tiene una preocupación distinta. Los estudiantes se suelen sorprender mucho cuando dicen, venga, lo que tú dices, ya tengo mi carrera clara, pero tras del hecho ahora tengo que elegir una universidad y no es lo mismo estudiar la carrera que quiero en esta universidad que en la otra. Sí. Porque claro, cada universidad le da su enfoque en función de cuál sea como el objetivo de esa institución. Entonces es muy importante que empiecen a tratar de investigar cuál es el enfoque de las diferentes entidades y qué tanto ese enfoque se conecta con lo que yo quiero. Si, no sé, por ejemplo, yo quiero estudiar una humanidad en particular, como lo puede ser derecho, lo puede ser psicología, como lo puede ser cualquier otra sociología, antropología, empezar a tratar de hablar con los profesores, hablar directamente con la universidad y darme cuenta precisamente cuál es ese objetivo de la universidad, porque precisamente ese enfoque va a ser lo que a largo plazo vaya a influir en la parte laboral, ¿no? En donde yo voy a empezar a implementar esos conocimientos que yo tengo, o por ejemplo, no sé, la arquitectura. Hay arquitecturas que pueden tener una visión mucho más desde la sostenibilidad o desde la mirada del ser humano, como hay otras que se van mucho más desde la parte de la estética. Entonces son diferentes aspectos, así muchos. Por ejemplo, el derecho tienen un montón, hay derecho que son generalistas y que ven todos los diferentes campos de acción, pero hay otras universidades que se van solo a un factor del derecho, y puede pasar mucho que ya estaban convencidos por la carrera, entran a la universidad y se dan cuenta que no era lo que esperaban, que sí era derecho, efectivamente me gusta, pero no me gusta la forma en la que están mirando el derecho. Entonces es algo que no se puede descuidar tampoco desde la elección. Sí, ahí lo importante es informarse muy bien acerca de la institución y de la carrera. Retomando esto, ¿tú qué tiempo recomendado crees que debe tener un joven para tomar esta decisión? Como ¿hay un periodo de tiempo en los cuales ya deberían tomar esta decisión, o cómo lo ves tú? Pues yo no me atrevería a recomendar un tiempo en particular. Creo que, como hablábamos anteriormente, el proceso es muy individual. Como bien pueden que hayan estudiantes que ya lo tengan súper claro desde un principio, pueden otros que se tomen el tiempo, pues ya sea salen un semestre más, a veces toman hasta un año, prefieren hacer otros aspectos que le puedan clarificar un poco el tema, porque claro, lo que pasa al fin y al cabo con la elección de una carrera es que esta confusión con respecto a lo que me gusta, a mis hobbies, a mis pasiones, versus lo que está en el mercado, versus lo que mi familia a veces dice, con lo que va a ganar más, que en la cena familiar dicen, no, pues que eso no da plata, mi hijo, es que eso no debería estudiarlo, pero mis amigos me dicen que siempre he sido muy bueno en esto. Entonces eso se vuelve un sancocho gigante de todas las expectativas de las otras personas versus las expectativas que tengo de mí mismo, y aparte cuáles son como esa percepción o ese autoconocimiento que he ido desarrollando a lo largo de mi bachillerato. Entonces depende en qué proceso estén. Creo que eso aliviana mucho el tema de la elección de una carrera, el saber que no hay un tiempo ideal para la elección de esta, porque claro, si los papás
de pronto que nos están viendo y están en esa búsqueda de que su hijo elija la carrera universitaria, pero uno de sus miedos también es que se arrepienta. Y si precisamente no quiero que posteriormente se arrepienta de la Claro, carrera que está perder eligiendo, dinero, perder tiempo. exacto, prefiero dar un poquito más de esa pauta esa pauta de tiempo para que mi hijo pueda elegir la carrera que desea. Y uniéndolo un poco con lo que me dices, ¿cuáles crees que son los errores más comunes que cometen estos estudiantes o estos jóvenes usualmente a la hora de elegir un programa académico o una universidad? ¿Cuáles crees que son estos errores? Yo creo que va muy de la mano con escuchar únicamente a las otras personas, a un tercero. Si bien, como tú bien lo nombrabas en las preguntas anteriores, las personas que me quieren me pueden hacer un acompañamiento al respecto, pueden escucharme, pueden aconsejarme de alguna manera. Sin embargo, no debería llevarme totalmente por lo que dicen los demás, ¿no? Digamos que lo que hablamos de ese proceso de autoconocimiento durante el bachillerato ha sido bastante constante como para que yo permita que otras personas pues tomen la decisión por mí. Cuando otros toman la decisión por mí, cuando permito que entren de una manera muy invasiva en mi decisión, pues puede que se aumente el margen del error, porque al fin y al cabo los valores de cada estudiante, lo que lo conecta con la vida es lo que va a permitir que tome esa decisión. Más allá, claro, hay una decisión que es muy racional, que es, venga, ¿cuánto me va a poder ganar en esta carrera? ¿Será que después cuando salga yo ya tengo fijo un empleo en donde mis padres, en la empresa de mis papás? O fijo, no sé, me voy a ir del país. Claro, está la decisión racional, que es sumamente importante, pero también hay un factor emocional que no podemos desconocer, que es, venga, a mí qué me apasiona, qué me conecta con la vida. Cuando yo ya me gradúe de esta carrera, me despierte todos los días a ir a mi trabajo, esto verdaderamente es lo que me va a apasionar, verdaderamente me va a hacer feliz, verdaderamente me veo en esto o no me veo en esto. ¿Qué tanto es un hobby? ¿Qué tanto es imposición de un tercero? ¿O qué tanto es lo que a mí verdaderamente me conecta? Y precisamente lo que hablamos, todo este tema de los open days, de las ferias, de asistir a las universidades, de investigar, ver videos, va a ser lo que me va a empezar a clarificar, con qué esto se hace, con qué esta es la parte ya mucho más práctica de la carrera, porque a veces se tiene una noción muy general de lo que hace un ingeniero de sistemas, por ejemplo, sí. Pero ya después cuando yo veo, con qué esto hacen en el día a día, en la cotidianidad, pues me genera mucha más confianza la lección. Y ya para finalizar, ¿qué acciones son útiles para que esta persona pueda planificar adecuadamente la ruta de esta lección? Como que nos cuentes de pronto de forma más específica el paso a paso que tú le recomiendas a los estudiantes para que sea adecuada su elección. Yo siempre recomiendo mucho realizar esquemas para la toma de la decisión. ¿Con esquemas a qué me refiero? Por ejemplo, a un cuadro, a un Excel, porque pasa mucho que uno tiene las ideas en la cabeza, he visitado... un montón de ideas. Sí, un montón de ideas, he visitado 15 universidades, he visto 20 pensum, estoy entre 3 carreras y todo eso lo tengo en mi cabeza y eso termina generando primero mucha ansiedad, mucho malestar. Cuando ya lo aterrizo a un papel, ya si quieren un papel, si quieren una hoja en Excel, si quieren un Word, cuando yo ya aterrizo esa parte es cuando puedo estar un poco más tranquilo y puedo tomar la decisión. Entonces, lo que yo recomendaría con respecto al paso a paso es que en las diferentes actividades que vayan realizando, open days, ferias, visitar páginas web, puedan irlo registrando en algún lugar para que después cuando vayan a tomar la decisión, incluso hay gente que es mucho más cuadriculada en ese tema, hasta le puedan dar un puntaje a la universidad o a la carrera. Entonces claro, tengo una fila en donde tengo las universidades, sí, para mí es muy importante que tenga, qué sé yo, cancha de fútbol, es muy válido. Porque me encanta el fútbol y me conecta con la vida del fútbol. Entonces, otra columna, ¿tiene cancha de fútbol o tiene la cancha de fútbol que quisiera? Sí y no. ¿Tiene la carrera que busco? Sí y no. Otro factor muy importante que pronto no nombramos, el tema económico, ¿no? Que es una realidad obviamente en el país y es, bueno, mis papás se lo pueden permitir o no, porque claro, me puede encantar la universidad, me puede encantar el campus, me puede encantar el enfoque, pero hay que ser también nuevamente en la parte racional, es que tanto nos podemos dar esa posibilidad. Claro. Entonces está dentro del rango de precios que mis papás me dieron, que es muy importante. Y no solo el precio, sino de pronto las oportunidades de apoyo económico que me dé la universidad. Tal cual, exacto. Si tienen en otra columna, tienen apoyos financieros,
en otra columna tienen financiación y qué tanto yo puedo acceder, por ejemplo, a esos apoyos financieros. Resulta que hay una universidad que me está dando 15 pero no puedo acceder a ninguno, o hay una que tenga 5 y puedo acceder a 2, por ejemplo. Sí. Entonces, claro, todo eso tenerlo en la cabeza es sumamente complejo y es mucho mejor uno poderlo ir llevando de la mano en una matriz. Entonces, tener en cuenta eso, no solamente también lo que hablábamos del pensum, lo que hablábamos del precio, sino también el tema de bienestar. Al fin y al cabo, la universidad es un lugar donde aprendemos a desarrollar o por lo menos a descubrir nuestra identidad, empezar a entender qué es lo que nos gusta, qué es lo que más nos llama la atención, y el hecho de que una universidad pueda tener semilleros, que pueda tener opciones de grupos de bienestar, que pueda tener opciones de deporte, opciones de cultura, va a permitir Importante. que yo pueda desarrollar mi identidad y que al fin y al cabo eso hace parte de todo mi proceso profesional, no únicamente la clase, que es evidentemente lo primordial, Sí. sino también todos esos aspectos. Entonces, yo haría una matriz punto por punto con todas esas columnas que para mí sean importantes para luego poder tomar una decisión mucho más informada. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo, por solucionar todas nuestras dudas en torno a un contexto que de pronto pueden experimentar muchos jóvenes, bachilleres, y que la mayoría de los casos resulta muy abrumador en su tránsito a esta educación superior. Entonces, pues antes de despedirnos, te invitamos también a nuestra página web y también a seguir y estar atento a todas nuestras novedades en nuestras redes sociales de la Universidad del Bosque. Gracias por acompañarnos y que tengan un excelente día.